Historia de terror, el espanto del trapiche. En la aldea de La Jabonosa, cerca de San Pedro del Río, dos jóvenes, Arquímedes y Alberto, se preparaban para su jornada de trabajo en el trapiche de Miguel Chacón. Era de madrugada, y la carretera vieja, de tierra, se extendía ante ellos, rodeada de árboles oscuros que parecían murmurar secretos. Con cada paso, la niebla se espesaba, envolviéndolos en un manto de inquietud. La luna llena iluminaba tenuemente el camino, pero la luz apenas lograba penetrar la densa oscuridad que los rodeaba. A medida que avanzaban, la atmósfera se volvía más pesada. Los árboles parecían cerrarse a su alrededor y un silencio inquietante se apoderó del lugar. ¿No te parece extraño que no haya nadie más por aquí?, preguntó Alberto, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Arquímedes asintió, pero intentó mantener la calma. De repente, un susurro helado atravesó el aire: «Váyanse». Ambos se detuvieron, mirándose con ojos desorbitados. De repente, un ladrido profundo resonó en la oscuridad, seguido por el sonido de pasos pesados. «¿Escuchaste eso?», murmuró Arquímedes, su voz temblando. Alberto se detuvo en seco, su corazón latiendo con fuerza. Ante ellos, una figura emergió de las sombras, un hombre espantoso, con rasgos grotescos, piel pálida y una mirada penetrante. A su lado, un perro sobrenatural, con ojos rojos y un pelaje negro como la noche, parecía relamerse mientras los observaba. El hombre se acercó lentamente, su voz grave resonando en la oscuridad: «¿A dónde creen que van, muchachos?». Los jóvenes retrocedieron, el miedo apoderándose de ellos. «No pueden pasar», continuó el espanto, mientras el perro se acercaba, mostrando sus colmillos afilados. «Este camino es mío». La risa del hombre era como un eco en la noche, resonando en sus mentes. El espanto comenzó a reírse, una risa escalofriante que resonó en la noche. «¿Creen que pueden pasar y llegar a trabajar en el trapiche sin pagar el precio?», preguntó, mientras el perro ladraba ferozmente. Arquímedes y Alberto temblaban de miedo, sintiendo que la oscuridad los envolvía. «No lo puedo creer», balbuceó Alberto, tratando de mantener la calma. Pero el hombre se acercó aún más, su aliento apestando a putrefacción. Con un último esfuerzo, Arquímedes miró a Alberto y comenzaron a correr hacia atrás, tratando de escapar del horror. Pero el perro sobrenatural los seguía, sus pasos resonando como truenos. «No mires atrás», gritó Arquímedes, mientras la risa del espanto se desvanecía en la distancia. Sin embargo, el ladrido del perro se volvió más cercano, como si estuviera justo detrás de ellos. Finalmente, cuando el primer rayo de luz comenzó a asomarse por el horizonte, el espanto y su perro se detuvieron. «Esto no ha terminado», susurró el hombre, mientras la luz del amanecer iluminaba la carretera. Con un último ladrido, el perro desapareció en las sombras. Arquímedes y Alberto se detuvieron, exhaustos y temblando, sintiendo que habían escapado por poco. Pero el eco de la risa del hombre aún resonaba en sus mentes. Al llegar al trapiche de Miguel Chacón, los jóvenes se miraron, sabiendo que la experiencia los había cambiado. «Nunca volveré a caminar por esa carretera de noche», dijo Alberto, temblando al recordar el encuentro. «La Jabonosa guarda secretos oscuros», respondió Arquímedes, «y hay cosas que es mejor no desafiar». Mientras se adentraban en el trapiche, una sombra se deslizó entre los árboles, observándolos con ojos maliciosos. Durante el día, la experiencia seguía atormentándolos. Cada vez que escuchaban un ladrido o un susurro, sus corazones se aceleraban. En la aldea, comenzaron a circular rumores sobre el espanto del camino. «Dicen que es un alma en pena, buscando venganza», murmuró un anciano. «Nunca salgan de noche, o podrían encontrarse con él». Los jóvenes se miraron, sabiendo que el miedo los había marcado para siempre. Una semana después, mientras regresaban a casa después de trabajar, la noche cayó de repente. El miedo se apoderó de ellos. «No debería haber salido», dijo Alberto, su voz temblando. «No hay nada que temer», intentó tranquilizarlo Arquímedes, pero su propio corazón latía con fuerza. De repente, el ladrido del perro resonó en la distancia, y ambos se congelaron. De las sombras, el hombre espantoso apareció nuevamente, con su perro a su lado. «¿Pensaron que podían escapar de mí?», preguntó,
su voz resonando como un trueno. Este camino es mío, y ahora ustedes también son parte de él. Los jóvenes intentaron retroceder, pero el miedo los paralizaba. El perro comenzó a avanzar, sus ojos rojos brillando con malevolencia. Los jóvenes, sintiendo que no tenían otra opción, si retroceder o seguir, decidieron rezar y dijeron: «No tenemos miedo», gritaron al unísono. Pero el hombre se rió, una risa escalofriante que resonó en la noche. Miedo es lo único que conocen. Con un movimiento de su mano, el perro lanzó un aullido desgarrador y las sombras comenzaron a sonar a su alrededor. Enfrentados a su peor pesadilla, Arquímedes y Alberto unieron sus fuerzas y corrieron, alejándose del espanto. «Déjanos en paz», gritaron, mientras el perro se lanzaba hacia ellos. En ese momento, una luz brillante apareció detrás de ellos, como un faro de esperanza. Era el amanecer, y el espanto retrocedió, gritando de rabia. Con la luz del amanecer, el espanto y su perro desaparecieron en un grito desgarrador. Arquímedes y Alberto se detuvieron, exhaustos, pero aliviados. «Lo logramos», dijo Alberto, mientras el sol comenzaba a iluminar la carretera. Pero en el fondo, sabían que el miedo nunca los dejaría. La experiencia los había marcado para siempre. Al llegar al trapiche, los jóvenes compartieron su historia. Nadie les creyó del todo, pero la atmósfera cambió. La gente comenzó a hablar de un espanto en la carretera vieja. «No caminen solos de noche», advertían. Arquímedes y Alberto, aunque aliviados, sabían que el espanto podría regresar, acechando en las sombras. Días después, mientras caminaban por la aldea, Arquímedes y Alberto escucharon un ladrido familiar. Se detuvieron en seco, sus corazones latiendo con fuerza. «No puede ser», murmuró Alberto, mientras miraban hacia la carretera. Una sombra se movió entre los árboles, y el eco de la risa del espanto resonó en sus mentes. Sabían que el terror nunca se iría realmente. Así, el espanto del trapiche se convirtió en una leyenda en la Jabonosa. Los jóvenes, marcados por su experiencia, compartieron su historia, advirtiendo a otros sobre los peligros de la carretera vieja. Pero en sus corazones, sabían que el miedo siempre acecharía, y que el espanto nunca se iría del todo. Fin.